Bishawanilesh, tenet hachkimak in woltum en behlai, yani kansitesh, katchio, utialu pasta la tzikbalesh, yetel puntulmak y chilmayatan. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque hoy les mostraré preguntas básicas para que puedan platicar con una persona en el idioma maya. Koshchunul, vamos a iniciar. Iniciamos con la primera pregunta básica para una comunicación en maya. ¿Cómo te llamas? Se dice Bish Akaba. Bish Akaba. Un pequeño espacio para que repitas. Bish Akaba. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo lo respondemos? Vamos a utilizar los morfemas ish o x para el nombre femenino y la aj o la j por sí sola para masculino. En este caso, Inkabae Santos. Si fuera mujer, Inkabae Natalia. Otro ejemplo de masculino es Inkabae Rach. Y un ejemplo más para el género femenino, Inkabae Shmaria. Pasamos con el siguiente. La otra pregunta es, ¿dónde vives? Tush Akahal. Tush Akahal. Tush Akahal. ¿Dónde vives? ¿Y cómo se responde? Dices Inkahale Oshkutska. En este caso tú vas a agregar del lugar de donde vives. Inkahale Tikul. Inkahale Oshkutska. Yo soy de Oshkutska. Una pregunta igual muy básica. ¿Y tú? ¿Cómo preguntas? ¿Y tú? Se dice Kushtech. Kushtech. ¿Y tú? Kushtech. Vamos a ejemplificarlo con el primero. Bishakaba. Inkabae Santos. Kushtech. Bishakaba. Inkabae Shmaria. Otra de las preguntas básicas es decir, ¿qué dices o qué cuentas? Se dice Baashkawalik. 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 ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Vamos a imaginarnos que nos encontramos a esta persona en el centro o en el parque. Una posible respuesta sería Mishbaal Chentalen Shimbal Kunsutuk. Mishbaal Chentalen Shimbal Kunsutuk. Nada, solo vine a pasear un rato. Posible respuesta. Bish Abel. Pequeño espacio para que repitas. Cualquiera de estas opciones puedes, según cómo te sientas. Hachmalo, muy bien. Malo, bien. Malo, no, bien. Pasamos a la sexta pregunta básica para una conversación. Bueno, esta solo aplica por si no conoces a la persona, obviamente. Y le vas a preguntar, ¿cuántos años tienes? Hayel Habyandech. Hayel Habyandech. Hayel Habyandech. ¿Cuántos años tienes? Y en este caso, di la respuesta de cuántos años tengo. Bolon lahum el Habyandel. Bolon lahum el Habyandel. Tengo 19 años. Este es un poco complicado, pero más adelante vamos a ver los clasificadores numerales. Y la última pregunta que tenemos en este pizarrón es, ¿qué vas a comer hoy? Una pregunta muy básica en una conversación. ¿Qué vas a comer hoy? Bash kenahant behlae. Bash kenahant behlae. ¿Qué vas a comer hoy? Y en este caso puse que creo que voy a comer frijol con puerco. Mi bulik eken. Mi bulik eken. Creo que frijol con puerco. Una vez más vamos a repasar esta pregunta. Baash ken ahand behlae. Ahora bien, ejemplifiquemos estas preguntas en una pequeña conversación. Bish Abel, ¿cómo estás? Hachmalo, kushtech, muy bien. ¿Y tú? Hachmalo, shan, muy bien, igual. Bish Akaba, ¿cómo te llamas? Inkabae Rach, kushtech, mi nombre es Rafael. ¿Y tú? Inkabae Elsa, tush Akahal, mi nombre es Elsa. ¿Dónde vives? Inkahale Oshkutska, kushtech tush Akahal,
Mi pueblo es o yo vivo en Oshkutzka. ¿Y tú dónde vives? Y responde, in Kahale Yotoni. Bashkenahant Behlae. Mi bulik eken. ¿Qué vas a comer hoy? Creo que frijol con puerco. Y así podemos seguir utilizando las preguntas mostradas anteriormente en una pequeña conversación en maya. Una de las preguntas que pudo haberle dicho Elsa a Rach es Ba'ashkawalik, que significa ¿qué dices? ¿Qué cuentas? Y posiblemente Rafael hubiese contestado Mishba'al chen taleman un sutuk. Nada, solo vine a comprar un rato. Y le preguntan a Elsa, Kushtech, Ba'ashkawalik. Y posiblemente Elsa hubiese contestado Mishba'al shan chen hantalen shimbal. Nada igual, solo vine a pasear, un rato. Ahora, con todas esas preguntas, tú ya tienes tus datos personales que te servirán para presentarte en maya. Y ese será el próximo video de cómo presentarme en el idioma maya. Malo, kananta baesh, bueno, cuídense, le mayat ano, kushan, anesh. El idioma maya está vivo, háblenlo.